En la segunda mitad del siglo XIX, la revolución industrial estaba en su momento culminante. Las fábricas operaban día y noche. Los turnos que debían cumplir hombres, mujeres y niños eran de 12 a 16 horas diarias. No había sindicatos, obras sociales ni protección legal alguna. Las condiciones de trabajo eran inhumanas y los salarios no alcanzaban a cubrir los costos de subsistencia. En este contexto surgió un pensador alemán, Karl Marx. Su obra tomó posición a favor de una sociedad en la que el hombre no fuese una mercancía y a la vez pensó la estructura misma del capitalismo. La formulación madura de las teorías de Marx apareció en un libro que habría de influir en la historia del siglo XX, El Capital. Karl Heinrich Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, una ciudad renana. Su padre era un acomodado abogado de ideas liberales y ascendencia judía, que luego de la anexión de Renania por parte de Prusia, tuvo que convertirse al evangelismo y hacer bautizar a su esposa e hijos. El joven Karl cursó sus estudios en Treveris. Ingresó inmediatamente en la Universidad de Bonn y luego en la de Berlín. En 1841 obtuvo el título de doctor de la Facultad de Filosofía de Jena. Marx se orientó hacia el periodismo y se instaló en Colonia, donde conoció a quien sería su fiel amigo e íntimo colaborador, Friedrich Engels. En 1843, Marx se casó con una amiga de la infancia, Jenny von Westphalen. A fines de ese año escribió algunos ensayos y una crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Hegel, el más importante filósofo alemán de principios del siglo XIX, había entendido la historia como un camino hacia la libertad. Marx estaba de acuerdo con ello, pero Hegel encontraba en el Estado prusiano la realización racional de esa libertad. Marx objetaba que la existencia de una clase social explotada y marginada desmentía la pretensión hegeliana. Para Hegel, lo que es real es racional, y lo que es racional es real. Pero mientras haya hombres que no pueden vivir dignamente, dice Marx, no podrá hablarse de realidad racional. En 1844, Marx se dirigió con su esposa a París, donde intentó vivir de sus colaboraciones periodísticas. Empezó a estudiar a los economistas ingleses y se contactó con una agrupación comunista. En aquella época no había diferencia entre comunistas y socialistas. Ambas denominaciones designaban indistintamente a quienes cuestionaban el sistema capitalista. Este punto de vista tenía gran afinidad con las opiniones de Marx, que se convirtió rápidamente en un comunista convencido. En 1844, Marx escribió los manuscritos económico-filosóficos que se mantendrían inéditos hasta 1930. En ese texto destacó la naturaleza del trabajo bajo el capitalismo y la contrastó con una sociedad posible en la que los seres humanos pudieran desarrollar libremente sus potencialidades en un marco de producción cooperativa. Este ideal seguiría rigiendo su vida hasta el final.
Marx había publicado algunos artículos en un semanario de tendencia antirrusa y antiprusiana que se editaba en Francia. A pedido del gobierno de Prusia, el Ministerio del Interior francés ordenó su expulsión, y Marx tuvo que trasladarse a Bruselas, donde reanudó sus estudios económicos e históricos. En 1845 redactó sus tesis sobre Feuerbach. Ludwig Feuerbach era un filósofo alemán que exponía una interpretación antropológica del pensamiento hegeliano. En la más famosa de esas tesis, Marx expresa: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. La situación económica de Marx era crítica. Engels lo ayudó financieramente y se instaló en Bruselas para colaborar con él en la dirección de un periódico. Juntos publicaron La Sagrada Familia, libro en el que criticaron a los círculos académicos alemanes. En 1846, Marx escribió La ideología alemana, que solo fue conocido póstumamente. Exponía allí que la naturaleza de los individuos depende de condiciones materiales. Las instituciones políticas, religiosas y legales, así como las ideologías por medio de las que los hombres comprenden el mundo en que viven, están condicionadas por la base económica de la sociedad. En esta obra, Marx continuaba su discusión con Hegel. En 1847, el segundo congreso de la Liga de Comunistas, realizado en Londres, le encargó confeccionar un manifiesto comunista. Allí, Marx y Engels expusieron que la historia de las sociedades es siempre historia de las luchas de clases. Ello fue la piedra angular de lo que luego recibió el nombre de materialismo histórico. Marx se instaló nuevamente en Colonia, pero en 1849 publicó un artículo sobre la historia de Prusia que ofendió al gobierno y generó su expulsión del territorio alemán. En agosto se estableció en Londres. Marx no lograba cubrir sus gastos mínimos y debió recurrir a la ayuda económica de Engels. Largos periodos de comer solo pan y papas trajeron sus consecuencias. 3 de los hijos de Marx fallecieron en esos años. Sin dinero para comprar medicamentos, la salud de su esposa se deterioró y él mismo sufrió hasta el fin de su vida hepatitis, furunculosis recurrentes, bronquitis crónica e insomnio. A pesar de la crítica situación en que vivía, Marx siguió escribiendo. Publicó 2 admirables estudios históricos, Las luchas de clases en Francia y el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Ninguno de estos trabajos obtuvo el reconocimiento que esperaba. Mientras tanto, aceleró sus estudios sistemáticos de la historia económica. Pasaba largas horas en el British Museum, leyendo y redactando las notas de lo que sería su mayor obra, una crítica de la economía política. Debido a los problemas familiares, financieros y de salud, el trabajo fue mucho más lento de lo que el propio Marx había previsto. Hacia 1857 había redactado solo una primera introducción. Escribió luego los 2 primeros libros, publicándolos en 1859 bajo el título de Contribución a la crítica de la economía política. Estudio el sistema de la economía burguesa por este orden: capital, propiedad del suelo, trabajo asalariado, Estado, comercio exterior, mercado mundial. Bajo los 3 primeros títulos, investigo las condiciones económicas de vida de las 3 grandes clases en que se divide la moderna sociedad burguesa:
La conexión entre los 3 títulos restantes salta a la vista. El proyecto de Marx era presentar un estudio sobre el capital, pero interrumpió la redacción para escribir un voluminoso estudio sobre teorías de la plusvalía que fue publicado recién 50 años después. En 1867, finalmente publicó en alemán El Capital, Crítica de la Economía Política, libro primero. La obra conoció un éxito inmediato. Pronto fue reeditada y traducida a otros idiomas. Lo que he de investigar en esta obra es el modo de producción capitalista y las relaciones de producción e intercambio a él correspondientes. La sede clásica de ese modo de producción es, hasta hoy, Inglaterra. Es este el motivo por el cual, al desarrollar mi teoría, me sirvo de ese país como principal fuente de ejemplos. Pero si el lector alemán se encogiera farisaicamente de hombros ante la situación de los trabajadores industriales o agrícolas ingleses, o si se consolara con la idea optimista de que en Alemania las cosas distan aún de haberse deteriorado tanto, me vería obligado a advertirle: a ti se refiere la historia. El libro primero de El Capital comienza con el análisis realizado en la contribución a la crítica de la economía política y luego estudia el proceso de producción del capital. Marx se opone aquí a la economía política de los liberales ingleses. Contra ellos, su análisis se encamina a mostrar que la riqueza no es producida por el capital, sino por el trabajo humano. Según Marx, lo que origina la ganancia capitalista no es más que la explotación del obrero. A lo que se apunta con este planteo es a la afirmación de que la miseria del trabajador le es impuesta por un sistema injusto. Marx expuso contradicciones y conflictos que los economistas clásicos habían ignorado. Allí donde los economistas clásicos veían solo relaciones entre mercancías, Marx descubrió relaciones sociales, es decir, relaciones entre personas. Lo que determina la magnitud de valor de un objeto no es más que el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. El dinero mismo no es, para Marx, más que una mercancía que expresa y mide el valor de cambio de las demás mercancías, o sea, el trabajo humano correspondiente a su producción. El uso del dinero sugiere lo que Marx llamó fetichismo de la mercancía. El carácter misterioso de la forma mercancía estriba, pura y simplemente, en que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de estos, como si la relación social que media entre los productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación establecida entre los mismos objetos al margen de sus productores. La explotación capitalista